Déjenme les platico un poco sobre Coppel. La siguiente, por favor, Manu. Ok, bueno. Para que tengan un contexto mucho más amplio, no solo lo que pues se ve en nuestras tiendas, nosotros somos una empresa o un grupo que pues se enfoca a diferentes servicios, pues en dos grandes ramas, ¿no? Lo que es el retail, todo lo que es pues la atención directa o la venta directa a los clientes, y también servicios financieros a través de nuestro banco, de nuestra Afore. Tenemos una de las mejores Afores del país, y a su vez estos dos grandes rubros pues engloban todavía muchos más servicios, ¿no? Nuestra venta en línea, también nuestros servicios de banca en línea, nuestras diferentes formas de crédito, de pagos. Entonces, pues nos da mucho orgullo contarles que pues somos más de 1,500 tiendas que están distribuidas no solamente en México, sino también en Argentina, que contamos con más de 1,000 sucursales también bancarias dentro de estas tiendas, más de 22 centros de distribución en todo el país también, pues para poder llegar de manera oportuna a todos los hogares. Y también nos da mucho orgullo pues contarles que empleamos a más de 90,000 personas, pues tanto entre las tiendas que tenemos en México como en Argentina, ¿no? Y pues bueno, antes de que se suscitara todo esto de la pandemia, pues nosotros ya atendíamos en promedio a 3,9 millones de clientes, ¿no? En nuestras tiendas. Entonces, pues es realmente una maquinaria muy robusta la que tenemos en Coppel, y por eso es que echamos mano de la ciencia de datos precisamente para que nos ayude a mover todos los hilos del negocio de la mejor manera, ¿no? Y bueno, la siguiente, por favor, ¿no? Nada más aquí les menciono brevemente que estas son como las colaboraciones que nos gusta a nosotros generar con el entorno externo, eh, empezando por un programa muy interesante que tenemos para los becarios que se llama DataCamp. Este es un programa que dirigimos a estudiantes de los últimos semestres o de egresados de ingenierías o carreras afines a la ciencia de datos, actuaría, ciencias computacionales, todas estas carreras en donde pues nos preocupamos por formar profesionalmente a los estudiantes, ¿no? Entonces es un programa muy interesante el que tenemos. También nos gusta generar pues este tipo de charlas con nuestros expertos, como les mencionaba al inicio, pues poder asistir a este tipo de foros en donde pues se nos permita contar un poquito de lo que hacemos dentro de Coppel y compartir. Creo que es muy importante compartir ese conocimiento que se genera pues con, con otras personas, con otros especialistas. Entonces pues nos gusta mucho hacer eso, y también de igual manera nos gusta traer especialistas externos a nuestras charlas, ¿no? Por ahí también ya le ha tocado a Igor a apoyarnos con charlas muy interesantes para nuestros científicos, para nuestros especialistas, y pues también es como muy enriquecedor para todos, ¿no? Saber qué se hace también fuera de nuestras filas. Pues básicamente esto es lo que hacemos. Les dejo ahí el contacto por si están interesados como en generar alguna de estas alianzas o de estos acercamientos. Y también no olviden seguirnos en nuestra página de LinkedIn. Ahí está, ¿no?, una comunidad que poco a poco ha ido creciendo, donde pues compartimos muchas de estas vivencias, ¿no? Y pues ahora sí, yo no quiero ya quitar más tiempo a mi compañero Manuel. Le cedo la palabra pues para que ya comencemos con su charla, y nuevamente pues muchas gracias por el espacio. Creo que tienes apagado tu micro. Perdón, gracias, Lupita.
Les contaba que ya un poco en la introducción, solamente les quería contar un poco de mí. Estudié actuaría, he desarrollado modelos de pricing, de reservas, ahora vivo en Culiacán, estoy en Coppel haciendo modelos de riesgo de crédito. Y bueno, me gustan las películas de viajes en el tiempo, las apocalípticas, y la tecnología, ¿no? Todas las tecnologías emergentes me emocionan. Y justo vamos a platicar de una de ellas, que es la inteligencia artificial cuántica. Esto va a ser una introducción. La finalidad es entender qué es, primero, por qué lo necesitamos, cómo funcionan las computadoras cuánticas y cómo se relaciona todo esto con la inteligencia artificial y cuáles son sus ventajas, ¿no? Al final habrá un espacio para las preguntas y los comentarios. Entonces, ¿qué es y por qué la necesitamos? Les voy a mostrar un video de 3 minutos. ¿Me ayudas, Lupita, a ver si se escucha? Si no, voy a usar esta presentación para explicarlo, pero espero que... ¿Se escucha el audio? No, creo que no se escucha. Okay. Está el botón de Share Screen y luego Reactions y luego viene More. En el de More lo abres. More, ajá. Y viene ahí algo como... Share Sound. Ajá, exacto. Compartir el sonido, ¿no? Ok, a ver, vamos a ver. Padre de todos los misterios. ¿Ya? Ya, sí, ya se oye. Qué bien, perfecto. Bueno, no va a tomar mucho pero yo creo que es mucho más interactivo verlo. Sí. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos, el experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpe. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo.
y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo... Ahí termina el video. Lo que pretendo mostrarles aquí es que es una gran animación desde mi perspectiva para mostrarles que el mundo cuántico es extraño, ¿no? Tiene cosas muy raras. Aquí una de las que vimos es la superposición. Una partícula, más bien un electrón, puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Es algo muy extraño, ¿no? Y luego, ¿qué tiene que ver? Que al momento de observarlo se comporte diferente. Tiene que ver el observador en esto, ¿no? Y el electrón son ondas o partículas o qué es. Me parece muy interesante la última pregunta que hizo. Y hasta aquí quisiera dejarlos nada más con esto para ver como introducción a que hay cosas raras ahí. Y vamos a empezar a definir algunas cosas, ¿no? ¿Qué es la computación cuántica? Pues es una combinación de física, matemáticas y ciencias computacionales. Y la información cuántica es una de las hermanas de estas ciencias. Se desarrolló hace algunas décadas y bueno, pues nos ayuda a poder procesar información, ¿no? Y aquí dice, bueno, no es nada más que una forma distinta de utilizar la naturaleza para hacer tareas en paralelo, ¿no? Y aquí puse yo alguna definición mía que es, pues no es más que aprovechar justamente esas cosas extrañas que existen en la mecánica cuántica para realizar cálculos de una manera más potente, ¿no? Les estoy poniendo los links aquí abajo y no los pueden ver o consultarlos, pero al final puse una liga donde está el repositorio de todos los links de todo lo que estamos viendo y algunas cosas extras que pueden revisar ahí. Entonces, ya decíamos, dentro del panorama de las matemáticas, la física, ciencias computacionales y química, ahí en medio se encuentra la cuántica, ¿no? La cuántica y además la mecánica cuántica tiene también múltiples aplicaciones, ¿no? Muchas de ellas ya las vemos hoy en día materializadas como diodos, cámaras digitales, detectores de fotones. Algunas usan incluso otras partes de la física, como los paneles solares, los láseres, escáneres, entre otras. Todo eso ya lo usamos hoy en día, incluso los mismos transistores de las computadoras clásicas
tenemos que hacer uso de tecnología cuántica para poder construirlos, ¿no? Pero ahora mismo nos vamos a centrar dentro de todas estas aplicaciones en la aplicación de Quantum Information, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el procesamiento, eso que decíamos, hacer uso de todos estos recursos raros que durante mucho tiempo fueron un problema. Ahora estamos tratando de aprovecharlos para potencializar nuestros cálculos. ¿Y cómo es que funcionan? Bueno, pues primero vamos a explicar un poco cómo funcionan hoy las computadoras. Entonces, las computadoras están hechas de chips que tienen circuitos. Estos circuitos a su vez están hechos de módulos básicos que hacen operaciones básicas como sumas, restas, multiplicaciones. Y estos a su vez están conformados por puertas lógicas, la puerta AND, OR, NOT, SHOR y derivados de todas ellas. Y estos a su vez están conformados por la forma más simple de procesamiento de información, que es un transistor, ¿no? El flujo, el bit, ¿no? El flujo o la interrupción de la información. Entonces, gráficamente se puede ver como un switch donde se permite o se interrumpe la corriente eléctrica, ¿no? Pero vamos a abundar un poco más en cómo son los transistores, ¿no? Porque siento yo que está muy socializado este diagrama de visualizarlo como un switch, y es correcto porque nos ayuda a poder abstraer esa idea y a partir de ahí construir capas que al final nos ayudan a procesar cosas en un lenguaje más humano. Pero si vamos a cambiar el paradigma, necesitamos irnos hasta los orígenes, ¿no? Y primero necesitaremos entender cómo funcionan los transistores. Entonces, aquí les muestro una animación del modelo de Rutherford del átomo, donde están los protones y los neutrones en el centro y los electrones oscilan a su alrededor. Esto nada más para recordarles pues, que los átomos de un elemento pues, tienen electrones a los alrededores que pueden estar moviéndose, ¿no? Aquí esta es una representación de un átomo de silicio, donde vemos que el núcleo pues está aquí en esta carita plateada. ¿Y silicio por qué? Esto es porque los transistores están hechos de silicio. Entonces, aquí tenemos un átomo de silicio y sus 4 electrones en las 4 ramas que tiene el átomo de silicio. Entonces, esta es una cualidad importante porque si tienes 4 ramas y 4 electrones, pues no propicia el intercambio de electrones un átomo de silicio, ¿no? Sin embargo, podemos dopar el silicio con fósforo y los átomos de fósforo tienen una ramificación más con un electrón más que no tiene conexión directa con ningún átomo de silicio. Por otra parte, tenemos átomos de silicio dopados con boro, donde es lo contrario, ¿no? Tenemos el mismo número de ramas, pero una vacante aquí de electrones. Entonces, si tenemos uno que está completo, uno que le sobra uno y uno que le falta uno, podemos construir algo como esto, que es una placa de silicio dopado con fósforo y silicio dopado con boro. Entonces, los de boro tienen vacantes, todos estos espacios verdes, y el fósforo tiene exceso de electrones, ¿no? Lo que es natural, pues, es que los electrones migren hacia donde hay vacantes, ¿no? Entonces, sin embargo, los electrones no tienen la energía suficiente para poder migrar por completo, solo migran los que están en la frontera. Pero se les puede dar un impulso con una batería para que puedan fluir de manera continua, ¿no? A esta estructura se le llama diodo. Y al conjunto de 2 diodos pegados por la base de boro se le llama transistor. Y entonces, con esta estructura que tenemos aquí, lo que podemos hacer es permitir el flujo de electrones o interrumpirlos, porque si recordamos esta a la barrera que vemos aquí de boro, le sobran electrones. Entonces, si cambiando las corrientes que hay en alguna de estas pilas, podemos permitir el flujo o interrumpirlo a nuestro antojo, ¿no?
Quisiera que se quedaran un poco con esta imagen porque no es más que podemos interpretarlo como un tubo por donde fluyen electrones, pero ese tubo tiene una barrera sin partes movibles. Y esto es el éxito de los transistores, ¿no? Nada más que sucede algo, y es que hace algunos años Gordon Moore predijo que el número de transistores y resistores en un chip se duplicará cada 24 meses. Y esta es una idea muy potente porque no sé si lo que quisiera en estas láminas es hacer un poco conciencia como de qué tanto está avanzando la tecnología cuando se trata de crear transistores, ¿no? Entonces, duplicarlo cada 24 meses supone que realmente se están haciendo muy pequeños a una velocidad exponencial, ¿no? Y esta es la gráfica que nos lo muestra. Podemos observar perfectamente una línea recta, nada más que esto está en una escala logarítmica, ¿no? No vemos, por ejemplo, si aquí está el 1000, pues deberíamos ver aquí el 2000, 3000 y así en miles, pero en realidad esto llega hasta 50,000 millones. Entonces está en una escala logarítmica y aquí podemos ver cómo realmente se cumple, que se está duplicando cada 2 años, ¿no? Para ponerlo en perspectiva, el promedio de las computadoras hoy en día tienen 4,000 millones de transistores. 4,000 millones de transistores son demasiados transistores. Y las más potentes tienen 50,000 millones. Y aún así, teniendo los números, sabiendo que 4,000 millones de transistores están dentro de la computadora en la que estamos usando ahora o el celular, como que no es tan fácil de mencionar cuánto es 4,000 millones. Entonces, para ponerlo en perspectiva, si los transistores fueran del tamaño de un grano de arena, si un transistor tuviera el tamaño de un grano de arena, necesitaríamos 1.5 toneladas de granos de arena para construir una computadora. 1.5 toneladas son montañas de arena, ¿no? Eso nos hace sensibilizarnos de que los transistores deben ser mucho más pequeños que un grano de arena, ¿no? Como para saber qué tan pequeños son. Bueno, aquí les quería preguntar justamente esto, pero ¿por qué es importante saber de qué tamaño son los transistores? Bueno, pues si recordábamos, cada 2 años se reduce el tamaño a la mitad. O sea, eso no dice la ley de Moore, dice que se duplica el número de transistores, pero no hemos visto que el tamaño de las computadoras aumente. Entonces, necesariamente se tienen que reducir a la mitad de tamaño, ¿no? Nada más que el tamaño de la barrera, con el tamaño actual de los transistores, la barrera que permite o interrumpe el flujo de electrones ya es de 60 átomos. Esto quiere decir que dentro de 2 años va a ser de 30 átomos, y dentro de 4 años va a ser de 15, y luego de 7,5, y luego va a llegar en no menos de 15 años, pues no va a haber átomos aquí, ¿no? Medio átomo, pero eso ya no es posible. Y ni siquiera tenemos que esperar 15 años para que esto suceda, porque resulta que hay un efecto raro, otra rareza más de la cuántica que se llama quantum tunneling. Los electrones pueden traspasar las cosas. No les importa si hay una barrera ahí, lo pueden hacer. Incluso pueden traspasar una pared. Nada más que para poder traspasar la pared hay unas probabilidades que podemos calcular. Los físicos ya lo han teorizado. Nada más que dependen del tamaño de la barrera. Y entre más pequeña sea la barrera, mucho más probable es que el electrón la traspase, ¿no? Por eso es que no vemos electrones traspasando las paredes, porque es muy poco probable, pero sí pueden traspasar cosas muy pequeñas. Este es el caso de los transistores. Entonces, hoy en día ya tenemos el problema del quantum tunneling. Esto supone que ya no va a haber más avance de potencia tecnológica, y es un problema, ¿no? Porque pues es un rezago tecnológico que
podría avecinarse. Entonces, una solución es cambiar el paradigma. Ahora ya explicamos cómo funcionan los transistores y ya tenemos una buena idea de cómo están funcionando las entrañas de una computadora, pero antes no lo sabíamos y aún así podíamos abstraer el concepto de bit, ¿no? Sabíamos que bit era 0 o 1 y a partir de ahí se construían las puertas lógicas y etcétera, hasta llegar a los programas que tenemos hoy en día. Y de la misma manera vamos a teorizar ahora el concepto de qubit sin saber cómo funciona la parte física, como no sabíamos cómo funcionaban los transistores. Y al final vamos a explicar algunas maneras de materializar o propuestas para materializar el qubit, ¿no? Pero por ahora vamos a quedar con el concepto de qué es. Qubit viene de quantum bit y lo más potente de los quantum bits es la superposición. Los bits pueden tomar valores o 0 o 1, pero el bit puede ser 0 y 1 al mismo tiempo. Y esto es lo que lo hace potente y esa propiedad, otra propiedad rara, se llama superposición, ¿no? Nada más que pasa algo raro y es que si observamos el qubit colapsa y se define en un bit. Entonces lo podríamos observar o en 0 o en 1. Pero mientras no lo veamos, el qubit realmente vale 0 y 1 al mismo tiempo. Y es importante recalcar aquí que no es una parte 0 y una parte 1, sino que al mismo tiempo está haciendo 0 y 1. Y para ver cuál es la ventaja que podríamos sacar de esto, o un poco entender la intuición, es que para poder describir un bit, puse aquí un diagrama de un switch que puede estar prendido o apagado y puede ayudarnos a representar bien qué es un bit. Bueno, necesitamos nada más un número para poder describirlo. En este caso ponemos aquí alfa 1, porque alfa 1 puede valer 0 o puede valer 1, no importa si lo vemos o no. Pero un qubit, si no lo observamos, está valiendo 0 y 1 al mismo tiempo. Y solo hasta que lo observamos podemos conocer su estado. Entonces, este qubit que está en los dos estados al mismo tiempo tiene cierta probabilidad de que lo observemos en el estado 1 cuando lo veamos y cierta probabilidad de que lo observemos en el estado 0. Entonces, para describir el estado de este qubit se necesitan dos coeficientes, alfa 1 y alfa 2. Y entonces, cuando tenemos 2 bits, necesitamos dos números, alfa 1 y alfa 2. Y si tenemos 2 qubits, podemos encontrar diferentes configuraciones, que el qubit 1 esté en 0 y el qubit 2 en 0, 0 y 1, 1, 0, 1, 1, con diferentes probabilidades de ocurrencia. Entonces, para describir el estado de estos dos qubits juntos, necesitamos 4 números, 4 coeficientes. Y para 2 bits, solamente 2. Y ya de aquí podemos intuir un poco cómo podemos sacarle ventaja, ¿no? Porque bueno, aquí tenemos una tabla de cuántos bits tenemos, cuántos qubits tenemos y el número de alfas necesarios para describir el estado, ¿no? Entonces vemos que esta va aumentando al mismo par que vamos aumentando bits, pero esta no. Cuando tenemos 3, ya necesitamos 8 alfas para describir el estado. Cuando tenemos 4, ya necesitamos 16. Y entonces cuando tenemos n, necesitamos 2 a la n alfas para describir el estado. Y 2 a la n es muy potente porque esto incrementa, pues es una función exponencial. Esto supone que para cuando lleguemos a una n lo suficientemente grande, básicamente el poder exponencial explota y no tiene comparación con los bits, ¿no? Entonces podemos hacer uso de esto para hacer cálculos más potentes, para explorar espacios que no podemos explorar con las computadoras actuales, simplemente porque en el universo no existen los recursos suficientes. Ni siquiera digamos, en nuestro planeta, sino en el universo completo no podríamos computar cosas así. Y
¿Cómo representamos esto en matemáticas? Bueno, pues se me hace muy interesante a mí cómo se montó un marco para describir este tipo de estados. Y podemos, esta notación, a esto se le llaman brackets y se utilizan para describir un estado en superposición, un estado cuántico. Entonces, el estado cero, por definición, lo representamos como un vector 1, 0, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, tiene 0, 0, lo podemos ver como un one-hot encoding. Tiene 1% de probabilidad de ser 0 y 0% de probabilidad de ser 1. Y el 1 tiene 0% de probabilidad de ser 0 y 1% de ser 1. Entonces, pues es 1. Y luego, si ya tenemos esta representación de brackets del estado 0 y 1, podemos hacer una combinación lineal con unos coeficientes alfa y beta para describir algunos estados en superposición. Para un estado usamos sí. Y bueno, con la visualización que teníamos, pues se vería así, ¿no? 0, 1, el estado está en 0 y 1, y hay algún coeficiente que nos describe el 0 y un coeficiente que nos describe el 1, con las alfas y las betas. Y ya decíamos que cuando lo mides, tienes una probabilidad de observarlo en 0 y 1, y aquí está la ecuación que nos permite trabajar ahora con probabilidades, ¿no? Y entonces se pueden definir, esto está muy interesante, a mí me parece muy ingenioso la manera en que se montó en esta estructura, porque se puede manejar como un espacio vectorial, la manera en que están definidos, y entonces pueden hacer operaciones como las operaciones que se pueden hacer en un espacio vectorial. Entonces, la manera en que podemos operar las puertas lógicas se puede traducir ya a una operación de matrices, ¿no? Entonces, aquí involucran, con álgebra lineal podemos manipular la teorización de los qubits, ¿no? Y siendo un espacio vectorial, pues pueden tener, más bien tienen las propiedades de los espacios vectoriales, como es la asociación, ¿no? Entonces, aquí es un ejemplo de aplicar la puerta lógica X, que lo que hace es que nos manda los ceros a unos y los unos a ceros. Y entonces, pues así se ve, ¿no? Aplicamos la regla de asociación y así es como habíamos definido nosotros nuestro estado, ¿no? Inicialmente estaba en 0 y 1 y aplicando la puerta lógica cambia de 1 a 0. Y así se definieron varias puertas lógicas para poder manipular los bits. Está la puerta Z, convierte de 0 a 0, de 1 a menos 1, y la Hadamard, ¿no? Que iguala los estados, ¿no? Y luego, bueno, esta es cómo podemos hacer uso del nuevo paradigma que ahora le llamamos computación cuántica, a partir de la forma más simple de información que son los qubits, cómo manipularlos para poder construir las puertas lógicas y a partir de ahí hacer los módulos de operaciones y luego los circuitos y finalmente llegar a algún algoritmo, ¿no? ¿Y cómo es una computadora cuántica? Creo que esta es la imagen como que tenemos todos grabados, porque nos la ha presentado mucho IBM y Google. Y bueno, lo que vemos es un gran refrigerador que tiene un chip al final, pequeño, donde ahí se encuentran los qubits, ¿no? En una placa muy pequeña. Aquí tenemos un ejemplo de la computadora cuántica de IBM que tiene 5 qubits y tiene ahí algunos circuitos para poder aplicar las puertas lógicas. Sin embargo, esta nada más es una materialización, una propuesta de cómo materializar la teoría de los qubits, pero nada más es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de una arquitectura de superconductores que propone IBM, propone Google, Intel, Alibaba y varias otras marcas. Pero también existen otro tipo de
de materializaciones de las computadoras cuánticas y vamos a ver pues, rápido algunas de ellas. Hablando de superconductores, lo que tratan estos superconductores es de medir el nivel de energía en las que se encuentra algún electrón. Consiste en separar lo suficiente los niveles de energía posibles para poder observar en qué nivel de energía se encuentra algún electrón. Y resulta que un electrón puede estar en 2 niveles de energía al mismo tiempo. Entonces, esto es justamente lo que queremos. En el mundo físico tenemos algo que está en 2 estados al mismo tiempo. Eso básicamente es la definición del qubit, ¿no? Entonces podemos manipular esos niveles de energía y eso traducirlo en puertas lógicas, las que ya hemos visto. Tiene sus pros y sus contras. Algunos de los más importantes es, pues en el caso de los pros, pues que ya existe fabricación, o sea, ya existen empresas que se dedican a fabricar chips similares. Con unos cambios mínimos podrían modificarse para hacer chips cuánticos, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque puede propiciar el avance tecnológico más rápido. Los contras, pues el más grande de los superconductores es que requieren estar a temperaturas muy bajas. Por eso es que la computadora de Google o de IBM son unas grandes refrigeradores, ¿no? Otra manera de propuesta son los iones atrapados, trapped ions. Y entonces, esta es una estructura magnética que permite atrapar a los electrones. Entonces, una vez que los tenemos atrapados ahí, este es como un zoom, pero aquí ya los tenemos atrapados sin la estructura magnética. Una vez que los tenemos ahí, lo que podemos hacer es lanzarle haces de luz para poder manipularlos. Y luego aquí tenemos un detector óptico que nos dice en qué estado se encuentra el electrón, ¿no? Entonces, con estos láseres podemos modificar los estados y esto nos ayuda a aplicar las puertas lógicas que hayamos visto. También tiene sus pros y sus contras, pues básicamente la principal desventaja es que necesita estar en una cámara al vacío. Y los pros, pues tienen bastante buena calidad y al parecer son... el estado dura lo suficiente como para poder hacer operaciones. Es que una de las cualidades de la materialización de los qubits es que no se pueden mantener los estados durante mucho tiempo. Entonces, esta es una de las que más duran y por eso es el atractivo que tienen. Otro de ellos es que se pueden usar diamantes. Le llaman Solid State Defect Center. Y es que hay algunos diamantes que tienen unos defectos. Los diamantes están hechos de una estructura de carbono, pero hay algunos que tienen, por azares de la naturaleza, incrustadas moléculas de nitrógeno. Y entonces, y un vacío, ¿no? Entonces, esto es interesante porque se pueden hacer manipulaciones en esta estructura para poder operar los qubits, ¿no? Sin embargo, pues es difícil, o sea, ya veremos que una de sus principales desventajas es que no se pueden encontrar tantos de estos en la naturaleza, pero algunos científicos ya hallaron la manera de hacerlos, ¿no? De construir diamantes, insertan gas metano en forma de plasma y se van solidificando en diamantes y entonces van y inducen unos defectos en el centro de estos diamantes, ingresando en el proceso de construcción del diamante nitrógeno, ¿no? También tienen que estar refrigerados, es una de sus desventajas, y además que, pues bueno, el proceso de creación también es un poco largo, ¿no? Y el Pro pues, se puede integrar fácilmente en un chip. Podemos hacer un diamante muy pequeño y ya está. Y lo que decía, esto tiene una coherencia larga, o sea, los estados pueden ser prolongados, ¿no? Que es uno de los
defectos que tiene la mayoría. Y otro es usar los fotones. Los fotones también tienen propiedades cuánticas y para manipularlos se hace uso de una propiedad de los fotones que se llama Total Internal Reflection para poder conducir la luz a través de unos conductos tubulares, como lo vemos aquí, ¿no? Esto es una placa, una representación de un interferómetro, donde se pueden hacer operaciones cuánticas también, haciendo interferencia entre diferentes fuentes de luz. También tiene sus pros y sus contras. También puede ponerse en un chip. Y nada más que es difícil hacer que interactúen los fotones consigo mismos. Entonces, esa es una de las desventajas que tiene. Y bueno, ahora sí, todo esto, ¿cómo se relaciona con la inteligencia artificial y cuáles son sus ventajas? Nada más recapitulando la cuántica contra la clásica. La cuántica calcula qubits que se pueden representar con 0 y 1 al mismo tiempo. Y los bits solamente pueden estar en un estado al mismo tiempo. Esto ya veíamos que supone un poder de procesamiento exponencial, ¿no? Exponencial respecto al número de qubits. No siendo así con los transistores. Pues las desventajas, ya les contaba que tienen errores al momento de hacer las mediciones, y las computadoras clásicas, ¿no? Además que estos deben estar a temperaturas controladas y los transistores no. Sin embargo, son muy, muy potentes y buenos las computadoras cuánticas para tareas como optimización, análisis de datos y simulaciones. Todo lo que trata de resolver el machine learning, ¿no? Y muchos de los procesos de hoy en día pues están ya hechos por las computadoras clásicas, entonces pues esta sería una de las ventajas de las clásicas. Bueno, y que tienen aplicaciones específicas, o sea, no podemos usar la computación cuántica para todo, solamente para problemas que supongan muchas alternativas, problemas de optimización, simulaciones, todas estas cosas que nos ocupan mucha memoria en las computadoras clásicas pueden realizarse en las cuánticas. Gartner nos muestra un panorama de cuáles serían las aplicaciones. Entonces, pues viene de aquí algoritmos cuánticos, comunicación cuántica, una propiedad que no vimos, pero que es es derivada de la superposición. Es algo llamado quantum entanglement, que significa que se pueden entrelazar dos qubits. Entonces, podemos tenerlos separados físicamente, sin embargo, van a estar comunicados por ese entrelazamiento cuántico. Entonces, ya se escuchan temas como el Internet cuántico, y una de las ventajas que tiene es que la comunicación es inmediata. No es necesario esperar a que la señal llegue, porque los qubits están entrelazados en todo momento, ¿no? La simulación cuántica, ya decíamos que, bueno, uno de los problemas que tenemos y que hemos resuelto con los algoritmos de optimización, pues simplemente en la computación cuántica, ¿por qué encontrar un algoritmo de optimización que de hecho sí es más eficiente, pero podríamos hasta explorar todas las posibilidades, ¿no? Y esto se utiliza en química, por ejemplo, para descubrir cómo se comportan algunas moléculas para hacer fármacos. Existen muchas combinaciones que no se han explorado de componentes químicos porque no se tiene el poder de procesamiento y creemos que las computadoras cuánticas lo pueden resolver. Y bueno, uno de los que más nos interesa por ahora es el machine learning, ¿no? Ya sabemos que el machine learning funciona, o muchos de ellos pueden funcionar con procesamiento en paralelo, y esto es una gran ventaja para las computadoras cuánticas cuando se trata de resolver este tipo de problemas. Y para saber como cuánto tiempo falta,
pues en realidad no sabemos, no se sabe bien, incluso las empresas que están investigando no tienen bien claro como cuánto tiempo va a pasar, pero ahora mismo ya existen computadoras alrededor de los 100 qubits, ¿no? Y ha avanzado muy rápido, aunque hay algunos expertos que no confían en que pueda volverse una realidad, pero muchas empresas muy grandes como las que ya vimos están apostando por estas tecnologías y es muy probable que sí se pueda consolidar esta tecnología. Nos sirve para resolver problemas de análisis de portafolios, detección de fraudes, optimización, ciberseguridad, trading de alta frecuencia, evaluación de activos y clustering, ¿no? Todos estos problemas son las aplicaciones que se le espera ver tener un uso inmediato y bueno, entonces aquí es un diagrama de cómo podría operar un algoritmo de machine learning cuántico. Les decía un poco que lo que se prevé es que no se vaya a sustituir, o sea, no va a haber de repente un cambio y van a empezar a vender computadoras, o sea, una laptop cuántica en Coppel, no se va a ver en el futuro. Lo que se propone como arquitectura es poder tener un procesador regular, como las computadoras que ahora tenemos, y poder conectarnos a una computadora cuántica que ni siquiera puede estar aquí, ¿no? De hecho, esto ya existe y IBM tiene una plataforma gratuita, se llama Quantum Experience, y podemos usar las computadoras cuánticas para procesar ahí. Entonces, una parte del algoritmo corre en las computadoras normales, luego se manda información y en un espacio cuántico se procesa el fuerte del algoritmo y luego se hace la medición y se regresa a la computadora, ¿no? Y realmente esto sí es algo nuevo, pero ya hay muchos avances. Ya pueden experimentar si están interesados. Les decía un poco, la idea es utilizar los procesadores normales y las computadoras cuánticas para resolver problemas que hoy en día resolvemos con computadoras tradicionales. Y ya hay librerías adaptadas o que tienen su versión cuántica, que es el caso de TensorFlow, NumPy y PyTorch para Machine Learning. Todas estas ya tienen su versión cuántica y pues hay unas librerías meramente cuánticas como Cirq de Google, Qiskit de IBM o QSharp de Microsoft y PennyLane, ¿no? Que ayuda un poco a hacer la conexión entre todas estas. Entonces, ya se pueden probar, ya hay muchos modelos implementados, algoritmos implementados, como el algoritmo del Stochastic Gradient Descent, pero su versión cuántica, por ende ya existen las redes neuronales cuánticas, entre otros, ¿no? Entonces, la computación cuántica solo la necesitamos para tener más poder de procesamiento. Lo que les muestro aquí es una representación visual, no como realmente es, porque no sabemos, pero es una representación visual de cómo podría ser el espacio de Hilbert. El espacio de Hilbert es todo esto que la forma en que procesan las computadoras cuánticas. Si pueden estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿cómo podemos verlo físicamente? O sea, la única representación que tenemos es mapear del estado más bien visualizar algo en 2D, pues verlo procesado en paralelo en 3D, ¿no? Es como podríamos imaginárnoslo, aunque no necesariamente es así. Y este espacio de Hilbert es el espacio multidimensional en el que operan las computadoras cuánticas. Entonces, respecto a la pregunta, bueno, ¿solo es más poder de procesamiento? ¿Es una computadora con esteroides? Pues les presento aquí los resultados de un estudio que hizo Amira Abbas, que es
una científica cuántica africana que está proponiendo una manera de medir qué tan expresables son, qué tan expresivas son los modelos, ¿no? Entonces propone aquí, antes de ver qué tan expresivos son, les muestro aquí una gráfica del número de iteraciones en el entrenamiento y el error, ¿no? El error del algoritmo. Entonces, aquí en naranja están los modelos clásicos de redes neuronales, ¿no? Entonces llega un error aceptable. Sin embargo, si lo comparamos con un modelo cuántico de los más sencillos que hay, pues es fácilmente comparable, ¿no? Pero si lo comparamos con una red neuronal cuántica, simplemente el error disminuye mucho más en el modelo de red neuronal cuántica, ¿no? Y más rápido, además converge más rápido. Y luego, esta chica propone una forma, una modificación del estadístico de Fisher para poder medir la expresibilidad de los modelos, ¿no? Y entonces, como podemos interpretar estas gráficas de aquí, es que entre más dispersa sea la distribución de estas barras, más expresiva es la red neuronal, ¿no? Entonces, vemos aquí otra vez el caso de la red neuronal clásica. Se ve que todo está concentrado en el cero, entonces lo podemos interpretar como que no es muy expresiva, ¿no? Incluso está muy raro que aquí haya, como hasta pareciera que son outliers, ¿no? Y no es el caso de un modelo cuántico fácil, es el más sencillo que hay. Incluso en el más fácil suele ser mucho más expresivo y una red neuronal cuántica es mucho más expresiva. Si lo medimos con este effective dimension, que es el que mide la expresibilidad, ¿no? Que les decía ya que es una modificación del estadístico de Fisher. Una modificación bastante grande del estadístico de Fisher. Y otra prueba más de que no solamente nos da poder de procesamiento es esta gráfica de aquí. Es común, creo que ya lo mencionaba, mira, es como que ya está una prueba de rutina para mostrar tus modelos, que los muestras con las etiquetas correctas y midas algún estadístico, ¿no? En este caso, el estadístico que se mide es la expresibilidad, ¿no? La effective dimension y generalización. Entonces, aquí tiene de qué tan expresivo es, 0.08, ¿no? Y si hacemos aleatorias el 10% de las etiquetas, bueno, se vuelve un poco más expresiva. Si hacemos aleatoria el 20% de las etiquetas, se vuelve mucho más expresiva y va aumentando la expresibilidad del modelo respecto a qué tan aleatorias hacemos las etiquetas. Y esto tiene totalmente sentido porque al modelo le cuesta cada vez más trabajo definir un espacio donde se pueda justamente expresar la dimensionalidad de las variables para poder trazar una frontera de decisión y clasificar correctamente, ¿no? Entonces, si tiene etiquetas aleatorias, tiene que ser mucho más expresiva, forzarse a ser más expresiva para poder cumplir el objetivo, ¿no? Entonces, pues la respuesta pareciera que es no. No solamente es mayor poder de procesamiento. El espacio de Hilbert del que hablábamos, donde operan las computadoras cuánticas, parece que nos da mucho más bondades, pero bueno, todavía queda mucho por explorar, ¿no? Porque pues está la versión o el problema de los Barren-Plateaus, que es la versión cuántica de cuando en una función de error la deriva de cero, ¿no? O sea, todavía no se ha resuelto. Tiene otras propiedades no tan buenas para... También decimos, bueno, todo este espacio de Hilbert, y si lo está mapeando ahí, ¿cómo podríamos entonces identificar el overfitting ahí si no conocemos cómo está operando, ¿no? Entonces, ¿realmente están generalizando mejor o están memorizando mejor, ¿no? Son preguntas que quedan ahí
todavía abiertas porque es un tema reciente, pero bueno, esto es lo que quería platicarles. Entonces, les dejo aquí el URL sobre recursos de inteligencia artificial y sobre computación cuántica y inteligencia artificial cuántica, por si quieren abundar más en el tema. Aquí viene todo lo que les había contado y otras cosas. También les dejo mi correo y mi LinkedIn, por si quieren que podamos seguir en contacto.